Buenas tardes. Le saluda Manuel Saturnino Ordóñez, director del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Asociación Civil. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Colegio Sin Filtros. Existen momentos en la vida institucional de un país que obligan a detenerse y reflexionar. Momentos en los que las decisiones del presente definirán la estructura del Estado durante décadas. México atraviesa uno de esos momentos. La organización del Poder Judicial, la independencia de quienes imparten justicia, la carrera judicial y los mecanismos de control constitucional han dejado de ser temas reservados a especialistas para convertirse en asuntos de interés nacional. Y cuando las reglas fundamentales de una democracia están siendo redefinidas, el debate serio deja de ser una opción para convertirse en una responsabilidad. Por ello, hoy nos honra la presencia de una jurista cuya trayectoria profesional se ha construido desde el estudio, la formación judicial, la especialización técnica y el ejercicio directo de la función jurisdiccional. Nos acompaña la jueza Lucero de Alba Peña, formada íntegramente dentro de la carrera judicial federal. Su experiencia combina algo que pocas veces converge en una misma persona: la reflexión académica y la práctica cotidiana de impartir justicia. Y precisamente por ello su voz resulta particularmente valiosa en un momento en el que el país discute el futuro de sus instituciones judiciales. Esta conversación no pretende construir consensos artificiales, tampoco pretende alimentar polarizaciones, pretende algo mucho más importante: entender. Entender qué significa transformar un poder judicial. Entender cuáles son los riesgos y oportunidades de los cambios constitucionales que estamos viviendo. Y entender qué está realmente en juego cuando se modifican las reglas que sostienen la impartición de justicia en una democracia constitucional. Porque detrás de cada reforma existen consecuencias institucionales, pero detrás de cada consecuencia institucional existen millones de personas cuyos derechos dependen de que la justicia funcione. Jueza Lucero de Alba Peña, gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros una reflexión técnica, honesta y necesaria. Bienvenida nuevamente a El Colegio Sin Filtros. Doy el uso de la palabra al licenciado Heriberto Avelar Gutiérrez, secretario del Colegio de Secretarios y Actuarios. Jueza, muy buenas noches, bienvenida. La jueza Lucero de Alba, Alejandra de Alba Peña, es doctora en Derecho por la Universidad de Jalapa, con la tesis sobre lineamientos para juzgar con perspectiva de género en materia laboral. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Cristóbal Colón. Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Escuela Federal de Formación Judicial. Cursa el Máster de Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona en España. Su trayectoria judicial se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación desde 2007 en diversos cargos de la carrera judicial. Jueza de distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Tlaxcala. Coordinadora de la Extensión Regional Tlaxcala de la Escuela Federal de Formación Judicial. Sus publicaciones: es coautora de Derecho Humano a la No Discriminación como limitante de las restricciones constitucionales en Derecho de Trabajo y Reforma Laboral. Autora de Visión de las Providencias Cautelares frente al nuevo sistema de justicia laboral en Derecho Procesal Laboral. Docente, ponente y autora en la Escuela Federal de Formación Judicial en argumentación jurídica, amparo, prueba, perspectiva de género, entre otros. Conferencista en Casas de la Cultura Jurídica en Puebla, Tlaxcala y Jalapa y diversas universidades. Profesora en la Universidad de Anáhuac, Veracruz, la Universidad de Jalapa y el Colegio de Veracruz, donde además integra el Colegio Consultivo de Investigación. A continuación se da el uso de la voz a la licenciada Roselena Alonso Méndez para continuar con esta programación. Jueza Lucero Alejandra de Alba Peña, bienvenida. Pues a Lucero, buenas tardes, bienvenida. Antes de comenzar con nuestra charla sin filtros, permítanos decirle con toda sinceridad que el colegio somos admiradores de su trabajo en redes sociales. Nos parece de gran interés y de enorme valor la forma en que comparte sus comentarios sobre los cambios que hemos venido observando en el Poder Judicial de la Federación
y en general en los poderes judiciales de los estados. Su capacidad de explicar temas complejos con palabras claras ayuda a que más personas comprendamos lo que realmente está pasando en nuestra justicia. Y eso hoy en día lo valoramos. Hemos organizado este día 7 bloques para que nuestra jueza nos explique la reforma a la reforma judicial. El primer bloque es la reforma sobre la reforma, velocidad y estabilidad, la elección judicial, legitimidad democrática, la Suprema Corte y diseño institucional, el proceso legislativo y deliberación democrática, la carrera judicial como en un eje estructural del sistema, el impacto en el Estado de Derecho y la perspectiva histórica. Dicho esto, entramos, jueza, de lleno a nuestro primer bloque. La reforma sobre la reforma y la velocidad y la estabilidad constitucional. La reforma constitucional las reformas en general de constitucionales suelen requerir años para evaluarse en su implementación. Sin embargo, la reforma judicial aprobada en 2024 aún se encuentra en proceso de aplicación y a la fecha ha sido modificada nuevamente en mayo de 2026, bajo el argumento de mejorarla. En múltiples foros se señalaron las áreas de oportunidad para mejorar la impartición de justicia. Sobre todo, se hizo énfasis en que debía atenderse la problemática que existía en las fiscalías, donde es de todo sabido que no integran las carpetas de investigación como lo establece la legislación aplicable. De modo que la consecuencia lógica es que si una carpeta de investigación no se encuentra debidamente integrada, el imputado o procesado tiende a quedar en libertad. Y ahí se daba el falso discurso de que los jueces liberaban delincuentes y que, dada nuestra labor, todos sabemos que no es así. Ahora, como mencioné, en 2024 se aprobó la reforma judicial y otra vez es motivo de reforma esa reforma. Jueza, ¿qué lectura institucional le merece que una reforma constitucional de esta magnitud necesite ahora otra vez ser modificada prácticamente de inmediato? Hola, buenas noches. Primero tengo que agradecer la invitación al colegio, con quien he tenido el gusto de trabajar ya ahora sí podemos decir años, porque empezamos a trabajar en 24. Ha sido siempre un gusto, un honor estar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias al licenciado Manuel, al licenciado Heriberto y por supuesto con un abrazo y un apapacho especial para la licenciada Roselena, porque es con quien he estado trabajando tan arduamente. Entonces, gracias siempre por la confianza, gracias por las palabras bonitas, porque así dan mucho gusto que a una le inviten para venirse a tomar un cafecito con amigos. Pero bueno, a la pregunta, ¿qué lectura institucional merece la reforma a la reforma cuando esta reforma fue de una magnitud brutal? Pues me parece que la lectura es grave, ¿no? Gravísima. Porque ¿cuál es la urgencia de tener que reparar lo que dijeron que era fantástico? ¿Por qué no surge reparar? Porque parece que, pues, no funcionó, ¿verdad? Bueno, no parece, ha quedado pues ya evidenciado que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? A ver, no vamos a hablar mal de los jueces ni de las juezas ni nada. Simplemente hablemos de números. La Suprema Corte se ahogó. La Suprema Corte se ahogó, les dijimos, se va a ahogar y nos dijeron, son sus privilegios. ¿Qué tienen que ver mis privilegios con que se va a ahogar la Suprema Corte si quitan las salas, por ejemplo, en un pequeño ejemplo? Entonces, aquí me parece que lo que estamos viendo es que con todo esto que la Suprema Corte se ahogó, que no estamos teniendo, por ejemplo, criterios de jurisprudencia, se han fijado que llega el viernes y no encontramos nada publicado, o al menos no tampoco nada interesante. Entonces, no hay criterios, no hay absolutamente nada. ¿Y qué está pasando? Estamos calificados, ya estamos en la rayita para que nos marquen a México como un país de cero inversión. Entonces, perdón, nunca hablamos de los privilegios de los jueces. Me queda claro que muchos jueces sí salieron por privilegio y que por eso ya incluso ya se pasaron al lado oscuro de del sistema, pero realmente quienes salimos con convicción les decíamos, aquí el problema va a ser más fuerte. Incluso cuando estábamos en protesta se veía el dólar así para arriba, para abajo y nos daba un terror espantoso lo que pasaba con el dólar. Hoy veamos en qué nivel de inversión está México. México está muy mal calificado, ¿no? Entonces, ¿qué lectura me merece? Pues una muy grave, porque si una reforma que apenas está implementándose resulta que no funcionó, pero todavía me da la lectura de esta reforma que tenga que modificarse y que se está modificando como lo están haciendo,
pues estamos viendo solo una maquillada. Solamente es como que le quieren decir a a las personas empresarias de, miren, lo que estuvo mal, ya lo estamos corrigiendo, le vamos a poner aquí tantito rubor para que no se vea tan mal, pero en realidad siguen sin solucionar los problemas que planteamos desde un principio. Dijimos, ¿quieren solucionar la justicia en México? Hablemos de medios alternativos de solución de controversias. ¿No? Hablemos de modificaciones a la ley de amparo, pero no en la forma en que lo hicieron como candado para evitar que vayas al juicio de amparo, ¿no? A defenderte, sino cosas como más sencillas. Por ejemplo, hay temas que a mí siempre me han hecho como mucho ruido, amparo indirecto y amparo directo, como la procedencia. ¿Por qué es tan confuso el tema de la conferencia? ¿Por qué tantas vías? A ver, ¿qué diferencia tiene que en materia laboral yo desecho por dos personas? Perdón, son dos demandados, y entonces desecho por uno. Si desecho por uno, ¿qué procede ahí? Amparo indirecto porque deseché por uno. Si desecho por los dos, se va al amparo directo. ¿Podríamos pensar que eso tiene lógica? No, yo no le advierto tema alguno en lógica procesal y eso nos satura a los juzgados y luego revisiones. Es un doble proceso. Entonces, esas eran las cosas que teníamos que analizar, ¿no? Presupuesto, porque tiene que haber un presupuesto ahora que les encanta y está súper de moda poner todo en la Constitución. Los vapeadores no van en la Constitución, pero el presupuesto que el Poder Judicial requiere sí va en la Constitución, ¿no? Y no lo han puesto. Entonces, eh, pues esto es gravísimo, porque incluso cuando fuimos a la Comisión Interamericana en noviembre del 2024, hubo un momento en que el Estado mexicano admitió que no había un diagnóstico para realizar esto. Y con eso queda, con esta reforma, la reforma nos queda claro que nunca tuvieron un diagnóstico, que esto no se trató de una reforma en pro de la justicia de las personas mexicanas. Se trató, perdón, con todas sus letras, porque estamos sin filtros, ¿verdad? Esto se trató de un golpe de Estado. Se apoderaron del poder judicial, lo destruyeron y se apoderaron de él. Entonces, esa es la lectura que yo le doy. Muchas gracias, jueza, por su respuesta. Nos queda claro que los problemas de justicia no se han solucionado y que con la implementación de la reforma, así definitivamente no estuvo apoyada de un diagnóstico, lo escuchamos de viva voz en la Comisión Interamericana por la persona que estuvo ahí. Ahora, Deberíamos sabemos que la mandarnos a hacer estabilidad, camisetas. Ay, perdón. perdón, Deberíamos sí, 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 mandarnos a hacer camisetas del poder, el sí, viernes de camiseta, nuestra camiseta que diga, no hay diagnóstico. no Nos falta hubo esa camiseta. diagnóstico. Sí, 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 claro. Ahora, sabemos también que la estabilidad constitucional es un elemento esencial para la certeza jurídica. Cuando las reglas fundamentales cambian, antes de consolidarse, como lo hemos platicado, puede generarse incertidumbre en los operadores jurídicos y la ciudadanía. ¿Qué riesgo existe cuando el Poder Judicial entra en un proceso de ajuste permanente donde las reglas cambian antes de que puedan consolidarse institucionalmente? Es que esto es de miedo, ¿no? Claro que existe un riesgo. Imagínense un poder judicial que quede atrapado en una lógica de provisionalidad permanente, que no tengamos certeza de cómo funciona el poder judicial nunca. Ahorita en dos salas, después en cuatro salas. Estamos a prueba y error, porque en una ocasión, en un tema administrativo, así nos dijeron, ay, es que estamos a prueba y error. Perdón, no podemos estar a prueba y error. Estamos en curva de aprendizaje, o sea, perdón, pero no se puede estar así. ¿Y qué pasa ahorita? Es que sí es sumamente grave porque nosotros tenemos una constitución, hay dos tipos de constituciones, se les llama flexible y rígida, ¿no? Ustedes bien lo saben, pero vamos a platicarlo porque por ahí mis tías seguramente me están viendo en Facebook. Y entonces, este, ¿qué pasa con esto de que nosotros tenemos una constitución rígida? Que, acorde a nuestras reglas, tiene que ser difícil modificar la Constitución, porque la Constitución únicamente tiene que ser esta cuestión de los principios que rigen al Estado, ¿no? La democracia, la división de poderes, las independencias, esos que se les llaman normas pétreas, que incluso no están en el propio librito, no son la Constitución escrita, sino es lo que realmente es el sentido, el espíritu, por decirlo así, de la Constitución.
Entonces, eso es lo que tiene que ir a nuestra Constitución y eso no se puede modificar de acuerdo así al poder en turno, ¿no? A lo que le acomoda al poder en turno. Para evitar que el poder en turno lo esté moviendo como quiera, se hizo realmente un montón, se reglamentó con un montón de pasos que no pudiéramos modificar la Constitución, ¿no? Y entonces nos queda clarísimo que necesitamos la mayoría de diputados, necesitamos mayoría en senadores, necesitamos luego la validación de los congresos de los estados y luego de eso, ya se publica en el diario oficial y contra eso, pues si está mal una norma, vas al amparo. Y pues ya sabemos cómo estamos ahorita. Es una tristeza decir esto, pero sí estamos en el peligro de un poder judicial en una provisionalidad permanente porque lo van a cambiar las veces que les venga en gana porque tienen todo el poder para hacerlo. Tienen una mayoría en diputados que sabemos que fue tramposa, ¿no? La mayoría que les regalaron los electorales, a quienes ya les regalaron también sus más años dentro del poder. Después conocemos la historia del Senado. Dos del PT se vendieron, luego se nos ven Yunes y por último uno que según que no aparecía, el de Movimiento Ciudadano. Y por supuesto, que sabemos, los congresos de los estados los tienen planchados, ni 15 minutos se tardaron en hacer el análisis de la constitucionalidad, o sea, no la hicieron porque no pasó por ellos para entenderla. Y de ahí se supone que aun cuando algo esté aprobado, tendría que ser revisado por el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ya hoy es de ellos, los vimos a todos al domingo de frente viendo a la señora presidenta en el meeting de... Entonces es evidente que sí, el Poder Judicial va a caer en este riesgo permanente y ese riesgo permanente nos sigue poniendo en riesgo a la ciudadanía, porque la ciudadanía ahorita dice, pues es que esto a mí no me importa, mira, a mí ni me gusta la política, esto no me importa y por tanto si no me importa no me afecta. Pero si te afecta, pregúntenle a los pensionados de CFE y de Pemex, ¿no? Así es, jueza. También quisiera que recordáramos cuando estaba la reforma judicial, la primera, que se les advirtió que tenía vacíos técnicos, tenía un diseño interno de la corte, o sea, los temas eran el diseño interno de la corte, la carga electoral, la logística en las boletas, los mecanismos de evaluación, entre otros. Ahora, con esta nueva reforma, ¿considera que se confirma que aquellas advertencias sobre deficiencias técnicas eran fundadas? Mira, pues nada más vámonos con las salas. Recuerdo perfectamente bien la mesa en la que estábamos. No estabas tú, Rosalina, pero sí recuerdo que fue una mesa que tuvimos de trabajo. Por supuesto estaba Circuitos Unidos, estaba el colegio, estaba AMJAC, estaba JUFED, estaban Guardianes. Y uno de los puntos que se les dijo, a ver, mira, no debe de existir elección judicial, tan mal, pero bueno, ya quieren hacer elección judicial. Muy bien, pero ¿qué necesidad tienen de quitar las salas? Las salas tienen una estructura de trabajo para poder, o sea, por las cantidades brutales. Se les dijo, no se les mandó a decir, se les dijo. ¿Y hoy qué pasó? No salen ya los ministros diciendo que están ahogados. Ha salido la propia Yasmín Esquivel a decir que no se puede trabajar así. Y veamos los números que tienen. Entonces, evidentemente se les dijo en cuestiones técnicas, porque incluso diciéndoles nosotros, nos negamos a que exista una reforma judicial, pero aún así te estoy diciendo que todas tus partes técnicas vienen mal y ni esas partes nos escucharon. Y las técnicas, por ejemplo, también en el momento de las elecciones que les decíamos, ojo, no puedes estar haciendo las divisiones de circuitos por ¿cómo les llamaron? Circuitos, eran nuestros circuitos, que nosotros nos manejamos en circuitos, el Poder Judicial, no en estados de la República, y ellos dividieron todavía los circuitos en distritos y les dijimos, eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido y vas a poner en situación de desventaja a muchos de nuestros jueces, ¿no? Aún cuando no estamos de acuerdo en la reforma, pues si lo vas a hacer, ya hazlo bien. ¿Y qué pasó? Los dejaron en estado de desventaja total y absoluta. Cada cosa, es que de verdad la gente cree que soy bruja y además porque tengo el pelo rosa, pues tengo toda la finta de bruja. Pero nada más es que sé tantito de constitucional y con eso es que no es que lea la mano ni vea ni vea bolas mágicas. Por eso todo lo que les dijimos que iba a pasar está pasando porque teníamos una conciencia clara de lo que funcionaba aquí adentro.
Y sí, la nueva reforma confirma todas las advertencias, todas, en el diseño electoral, en la logística, en las boletas, en la evaluación de perfiles, la integración de la corte, la eliminación de las salas, la transición, por ejemplo, y por supuesto la afectación de la carrera judicial. Les dijimos todo eso. ¿Quieren intentar corregir estos puntos? Me parece que no, insisto, me parece que solo los quieren maquillar, solo los quieren maquillar, porque pues no hay carrera judicial, no lo quieren hacer el tema de la carrera judicial, están negados. Entonces, nada más ahora dicen que va a haber un examen, pero pues un examen que va bien maquilladito, porque ¿cuál es el nivel del examen? ¿Quién lo tiene? ¿Hay transparencia como para que nos muestren el examen? Porque por supuesto tampoco tenemos organismos autónomos. Entonces, ni siquiera para que podamos decir que concluido el examen nos lo pongan a la vista. Y si nos lo ponen a la vista, quién sabe si sea el que realmente les pusieron, ¿no? Entonces, pues ellos decidieron no escucharnos. Y saben qué es lo gacho, que aquí, la verdad, que con este tema en materia constitucional, este tema de las advertencias técnicas que hicimos, lo malo es que todos estos errores que se cometieron técnicamente de los que advertimos, es que no es así nada más como que se paguen en abstracto, ¿no? Lo estamos viendo que lo está pagando la gente. Y les insisto, y de verdad es que lo pongo todos los días porque no creían, no nos creía la gente, les decíamos, esto nos va a afectar a todas y a todos. Y hoy cada día veo más manifestaciones, más gente en la calle diciendo qué está pasando, ¿no? Les digo, estábamos hablando de la UIF, temas de las Afores, que si el Infonavit, la prisión preventiva oficiosa, les insisto, Pemex, CFE, los maestros, vieron Laguna Verde, ¿no? Los trabajadores de Laguna Verde. ¿Qué tal hasta vi el tema de los controladores aéreos en el aeropuerto, todas las personas que ya están resultando afectadas y todavía he escuchado gente que se atreve a decirme, ay, es que en CFE ganaban mucho. Mi papá tiene la pensión del ISSSTE que está topada. Sí, bueno, estamos hablando de que allá había un contrato colectivo y que se tenía que respetar y que de repente se los cortaron de cabeza. Y además, porque Gomas no te da coraje que tu papá gane tan poco después de que también trabajó 40 años. No deberías de pedir que tu papá gane más, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, todo esto que estamos viendo ahorita, pues confirma que las advertencias que hicimos, pues, o sea, no estábamos mal. Nos dan la razón en cada una de las palabras que dijimos. Tristemente. O felizmente, porque me gusta decir, te lo dije. Gracias, señora jueza. Mucha reflexión merecen sus palabras. Y en efecto, yo me pregunto si este tema de los exámenes se va a ver reflejado en la misma mecánica que tuvieron esos acordeones. Bueno, ¿qué esperar? ¿Qué esperar? Damos continuación al bloque 2 de esta charla. Le denominamos elección judicial y la legitimidad democrática. Uno de los ejes centrales de la reforma ha sido someter la elección de jueces y magistrados al voto popular, bajo el argumento de fortalecer la legitimidad democrática. Desde su experiencia, ¿la legitimidad democrática de un juez proviene del voto en urnas o de su independencia y capacidad técnica para aplicar la Constitución? Pues es que es definitivo. Lo que me legitima es mi sentencia. Lo que me legitima es lo que estoy plasmando. Esas razones que yo estoy dando. Y es que para esto, perdón, pero es que hay que entender también, pues, la historia de la persona, de las personas juzgadoras en nuestra historia jurídica, institucional, en el mundo, ¿no? Y simplemente vamos viendo cómo las figuras del poder, cómo es que se ha tenido que distribuir el poder y entendemos quién está legitimado de dónde. A ver, porque estábamos en épocas monárquicas, ¿me puedo meter hasta la monarquía? Porque no me dijeron cuánto tiempo tengo, ¿eh? Pues yo hablo mucho. Sin problema, señora jueza, el que usted decida. Miren que yo soy muy fan de todo el tema de la monarquía inglesa, entonces siempre me voy ahí como que al ejemplo de Enrique VIII. Enrique VIII, pues nada más era Enrique VIII. ¿Y quién le daba el poder a Enrique VIII? ¿Dónde estaba la legitimidad de Enrique VIII? Enrique VIII, su legitimidad venía de Dios, porque Dios lo había puesto ahí, ¿no? Y entonces, pues ya ven que tenía que tener hijos varones para poder continuar con con la corona de Inglaterra. Entonces, pues estaba casado con la reina.
de la hija de los Reyes Católicos. Entonces, pues cuando se quiere divorciar de ella porque le dio una niña, María la Sanguinaria, entonces pues no nos iba a funcionar para la corona, no se puede divorciar. ¿Por qué? Pues porque la iglesia no se lo permite, ya saben, se separa de la iglesia católica y entonces ahí le dice, acto seguido, como ya no tengo la iglesia católica, entonces ahora sí, juececito, tú eres la boca por la que habla el rey. Di que me puedo divorciar perfectamente de la reina. Y ya, pero por supuesto eso no funcionaba para nada, ¿no? Entonces la gente se empieza a molestar mucho con esta cuestión de los reyes, que por qué ellos tenían el poder, ¿no? ¿Por qué te podían quitar así, si a diestra y siniestra, te podían quitar tus impuestos, lo que fuera? Entonces, pues empieza la revolución y ahora me voy a trasladar a Francia y empieza la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa el pueblo logra tomar el poder. ¿Y en dónde se va el poder? Dice, ya no el poder emana de Dios al rey. Ahora el poder emana ¿de dónde? Del parlamento. ¿No? Y el parlamento pone las leyes y a partir de ahí las personas juzgadoras estábamos limitadas, bueno, estaban los hombres, vamos a decir los jueces, porque no había juezas. Los jueces estaban limitados ¿a qué? Únicamente a decir lo que decía la ley, de manera gramatical. Son los primeros principios, son principios básicos de argumentación. De manera gramatical, tu juez, vas a decir lo que... Pero ¿qué creen? Empiezan a darse cuenta que no era suficiente para resolver algunos problemas. No era suficiente para resolver algunos problemas. Y entonces nos tenemos por allá al famoso Kelsen que nos dice, muy bien, pues vamos a pasar entonces a que las personas juzgadoras, no, todavía los jueces, puedan estudiar, pero ya con la Constitución como el punto fundamental y hacen este tema de interpretar y todo, porque hay antinomias y hay lagunas, entonces con la Constitución lo pueden resolver. Siguiente problema, nos damos cuenta que pues por supuesto hay un ejecutivo. El ejecutivo, perdónenme a mexicanas, mexicanos, no es el poder más importante que pueda tener un país. De hecho, de los tres es nomás el que ejecuta, no es el más importante. México tiene como la mala idea de que la presidencia es la que mueve todo. Lo que tiene la fuerza sigue siendo el Parlamento. El Parlamento no tiene que ser personas, siempre dicen, no, es que ya no deberíamos de tener a Sergio Mayer, no deberíamos de tener al Cuau. Probablemente pues porque son un muy mal ejemplo, pero yo no creo que debamos de tener en el Parlamento personas, todas las personas que estén ahí tienen que ser personas de conocimiento en derecho. Necesitamos artistas, necesitamos deportistas, necesitamos al que conoce díganme, de agricultura, ¿no? Al empresario, necesitamos que esto sea la pluralidad de la toma de decisiones. Y ahora, si esta pluralidad de toma de decisiones debe de tener una revisión, pero bueno, sigo aquí en donde nos quedamos con Kelsen. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial cuando nos dijeron, ustedes váyanse a lo que diga la Constitución? ¿Y qué pasó con los nazis? La Constitución decía, vamos a acabar con toda la raza judía. ¿Y qué hacían las personas juzgadoras? Los jueces todavía, hombres, pues tenían que decir adelante, ¿no? O sea, sí, pues que se les ejecute o que se les haga lo que te firmaban. Y en los juicios de Nuremberg, ¿qué dijeron? Pues es que estábamos siguiendo lo que decía la Constitución. ¿Y qué papel de relevancia nos dan los juicios de Nuremberg a las personas juzgadoras? Nos dicen, no, tienes que estudiar todo conforme a los derechos humanos. No puedes poner a la Constitución sobre todo. Entonces, nos dicen, tienes que hacer interpretaciones, no te quedes en lo que te dice la ley, ni siquiera en lo que te diga solamente la Constitución, porque en 2011, ya en México, tuvimos la reforma constitucional, nos enseñaron a hacer un titipuchal de herramientas, aplicar un montón de herramientas para poder hacer estas interpretaciones en beneficio de las personas. Y entonces, fíjense cómo de que el poder de Dios al rey, de ahí pasó al pueblo, al parlamento, pero ahora hay un poder importantísimo, que por ahí de la revolución, en la revolución americana, en la independencia americana, perdón, Hamilton hablaba mucho de hay que hacer la división de poderes, incluso fue en la independencia americana donde se dijo, el poder enloquece, pero el poder absoluto enloquece absolutamente. Entonces veamos ese punto. Cuando ya están las personas juzgadoras como garantes de los derechos humanos, donde nos legitimamos es en el razonamiento que hacemos para defender a las personas. No nos validamos en el voto de absolutamente nadie. Es así de sencillo. Es así lo dije así, lo dije así sencillo.
Después de que atravesamos toda la historia universal, espero haberlo dicho, pero es que la legitimidad judicial no se mide por aplausos, por votos ni por fotos. ¿No? Se mide realmente por las razones, por las sentencias que son debidamente fundadas, por el respeto al debido proceso, por la capacidad de proteger derechos. Porque además siempre le vamos a caer mal como mínimo a una de las partes. No pretendamos que la legitimidad democrática se vaya al voto, porque el que gana, el que pierde va a decir que soy pésima jueza. Y el que gana no va a decir que soy buenísima jueza, va a decir que tuvo un excelente abogado. Entonces, no estoy para caerle bien a nadie, estoy para resolver conforme a derecho. Y aquí en este tema, por ejemplo, de las sentencias, por ejemplo, que es en donde yo creo que está nuestra legitimidad, ahora nos piden que sean sentencias sencillas, que no sean complejas. No, miren, de todas maneras, les aviso desde ahorita, nadie, ni las partes van a leer su sentencia, porque nadie aguanta un reel de 3 minutos. ¿No? Hoy por hoy nadie te aguanta ni un reel de una película por 3 minutos porque le vuelven a dar. Miren, hacemos nuestra sentencia como se debe, como personas juzgadoras que comprendemos nuestro carácter, nuestra función, y luego hacemos ya un resumen pequeñito para que lo puedan leer y entiendan de qué se trató la sentencia. Pero ahí es en donde realmente está la legitimidad de las personas juzgadoras. No proviene del voto. Definitivamente no proviene del voto. Gracias, señora jueza. Efectivamente, la legitimidad no proviene del voto, de aspectos populares. No es la popularidad lo que da la legitimidad a un juzgador. Ah, y por cierto, es el colegio sin filtros y también sin tiempo para usted. El que usted, Que a mí me el encanta que usted quiera hablar. disponer. Y a nosotros escucharla, a nosotros escuchar. Bueno, la nueva reforma introduce comités de evaluación y una comisión coordinadora que revisarán perfiles antes de que lleguen a una boleta electoral. ¿Estos mecanismos fortalecen realmente la meritocracia o podrían convertirse en filtros con influencia política sobre quien puede competir? Pues creo que la respuesta es clarísima. O sea, nos queda clarísimo, pero porque ya lo vimos. Es que el tema de los comités de evaluación no está variando, solamente porque ahora tenemos, ¿dónde tengo mi reforma? Ahora además hay un tema de un comité, ¿cómo le llaman a este? A la comisión coordinadora. Es lo único que va a tener, que se va a integrar por alguien de cada lugar y esta comisión coordinadora va a verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales, legales, criterios de evaluación, selección y exámenes de conocimiento. O sea, se juntan los tres para tener los mismos parámetros. O sea, se van a juntar los tres para tener los mismos parámetros. Ok. Pero en realidad seguimos teniendo exactamente lo mismo que tuvimos en las elecciones pasadas. ¿Qué tuvimos en el comité del Poder Ejecutivo? Pura gente de los gobernadores, de las gobernadoras, que todos sabemos que tenían entonces que las personas candidatas tenían que ir a caer bien con, ¿no? Congraciarse con los gobernadores. Y ahí aparecían en las listas. ¿Cuál es la gran diferencia? El poder ejecutivo y el legislativo tuvieron, pero terrible integración. O sea, una integración totalmente guinda. La del poder judicial, la integración del poder judicial dijo, no vamos a entrarle porque hay suspensiones. Ah, porque a todo esto teníamos las suspensiones que por supuesto violaron. Imagínense que las autoridades violaron las suspensiones que habían dictado el poder judicial. O sea, eso fue algo gravísimo que la gente no dimensionaba. Yo siento que todavía la gente no termina de dimensionar los riesgos en los que estamos. Pero bueno, el punto es que, ¿cuál es la diferencia ahorita? La del Poder Judicial, ¿quién la va a integrar? ¿Gente del órgano de administración? ¿Gente del Tribunal de Disciplina? ¿Gente de la Suprema Corte? Todos van a ser de camiseta guinda. Entonces, el Ejecutivo va a calificar personas de camiseta guinda, el Legislativo también y el Judicial también. Y van a tener un órgano común para determinar cualquier cosita. En realidad esto, me decían, pero ahora sí ya van a estar sancionados los acordeones. Pues sí, ¿para qué los necesitan? Si no importa qué candidato, o sea, vamos a poner dos candidatos, los dos son nuestros. Ya el que quede ya no me importa, porque yo ya filtré y puse a quien me vino en gana. Entonces, los comités de evaluación definitivamente de meritocracia tienen absolutamente nada. Estas son precisamente esto de que están maquillando el comité de evaluación y que se habla de los exámenes, que no ha quedado como muy claro el tema de la escuela judicial porque parece que se viene para leyes secundarias y que va a venir por la escuela judicial temas de los exámenes.
Sinceramente, hoy que les pongan un examen a quienes van a ingresar con las trampas que los hemos visto hacer, como ¿por qué creen que vamos a confiar? Como ¿por qué creen que, o sea, los vimos robarse diputados, senadores, los vimos robándose la corte, porque no olvidemos que también se robaron un voto de la corte, eso no lo perdonamos, se llevaron un ministro. Entonces, Pérez Dayunes, por supuesto. Entonces, si todas esas trampas las hacen, como ¿por qué vamos a creer que cuando ya eligieron a sus candidatos y les van a poner un examen, no les van a hacer el examen más básico y sencillo de la humanidad, ¿no? Y que además, ¿cómo los vamos a solicitar esos exámenes? ¿Por transparencia? Yo tiene ahorita casi como 6 meses que pedí una información a transparencia para hacer un trabajo de académico, se los prometo, ni siquiera era para tirarle al gobierno, era un tema académico y es hora que no me llega la información. Ya no hay transparencia. Entonces, esto es de esas cosas que les estaba yo señalando al principio, de lo que tenemos aquí solo es maquillaje. ¿Qué lectura institucional le doy a esto? Que están maquillando porque las cosas se les están saliendo de control, porque es evidente que todo es un desastre y lo tienen que maquillar porque están viendo jueces y de verdad también hay que agradecer muchísimo a quienes están haciendo las denuncias objetivamente exhibiendo estas sentencias malas, que estén exhibiendo estas sentencias malas. De verdad que sí, porque todo esto es lo que que les dijimos, que no se podían llegar a sentar nomás así porque sí, ¿no? Entonces, pues bueno, los comités de evaluación definitivamente para mí solamente son un filtro político, no hay más. Porque definitivamente pues ya la ciudadanía no va a elegir entre los mejores perfiles, va a elegir entre los perfiles que ya les autorizó el poder que pueden elegir. Entonces pues están controlando la puerta de entrada. Para mí esto no tiene, no tiene mayor relevancia en la reforma. Gracias, señora jueza. Esta puerta de entrada solamente controla precisamente el acceso de amigos. Eh, Vamos a otra pregunta. La función jurisdiccional exige imparcialidad, incluso frente a mayorías y poderes políticos. ¿Qué riesgos implica que una persona juzgadora deba pensar en campañas, aprobación pública o en una eventual elección? Ay, muchísimos. Es que, ¿sabes? Para empezar, y eso lo voy a decir desde lo que yo estoy pasando, cuando iniciamos la lucha desde antes de fideicomisos, mayo, creo que era mayo del 2023 cuando empezamos. Trabajamos con un señor, Luis se llamaba, pero no me acuerdo, que nos habló que teníamos que salir las personas juzgadoras, teníamos que hacer campañas en redes y de a partir de ahí, pues con Ciudad Guardianes empezamos a hacer videos y todo esto. Nos decía que teníamos que informarle a la gente sus derechos, que nos tenían que conocer y que incluso que nos vieran en el Get Ready With Me en la mañana y cosas que a mí me incomodan todavía bastante, pues porque no soy influencer, ¿va? Pero empezamos con esta dinámica de entrar a las redes sociales y creo para empezar que eso, y lo digo yo que lo estoy haciendo, eso es mucho tiempo de inversión. Yo de verdad lo tengo que hacer el domingo y me lleva más de 3, 4 horas sacar los 3 videos que saco en la semana. O sea, ustedes ven nada más que yo saco ¿cuántos minutos estoy sacando? Como 9 minutos, me tardo 3 horas. Entonces, para empezar, quita tiempo. Yo lo hago los domingos, pero pues me queda clarísimo que ahora vemos, cuando se los pedimos nadie salía. Y ahora, bueno, todos son influencers. La verdad es que yo ya estoy un poquito hasta acá de los jueces influencers. El Get Ready With Me, desayunen conmigo, vamos al gimnasio y luego les enseñaré lo que hace una presidenta del colegiado. Para empezar, te desconcentra totalmente de tu función jurisdiccional. O te estás viendo guapa para redes o estás trabajando en lo tuyo. ¿No? Ese es para mí, y de verdad se los digo yo desde mi experiencia, yo que estoy tratando de generar redes sociales y todo, es complicadísimo. Pero yo, al menos lo que no tengo es que no estoy pensando como candidata y eso yo creo que ya es un beneficio brutal. Yo nomás lo estoy pensando desde la resistencia, luego el fin de semana y de ahí de lunes a viernes se me olvida lo que es ser influencer. Pero ya lo que es ser una persona candidata, que tienes que ser cuando haces tus videos y de lunes a viernes, es que imagínense allá abajo, cuando, ay, es que yo digo allá abajo porque allá abajo tengo mi sala de audiencias, ¿cómo me comporto con las partes si sé que si sé que son votantes? Tengo que ser una cosa, ¿cómo le hago para que, no? Entonces, a ver, ¿quién tengo con más peso? Me quedo con el patrón porque así me quedo con todo
con todos los trabajadores y así me va a dejar entrar a poder hacer campaña, ¿no? Entonces, lo estás pensando desde qué óptica realmente lo estás pensando, ¿no? Están empezando a cuidar su imagen, pero por otras razones, o no sé si la están cuidando o la están modificando y se están perdiendo del punto de para qué somos personas juzgadoras. Entonces, me parece que una persona que está buscando, que busca aprobación pública, puede tener incentivos para resolver conforme a algún clima político y eso la verdad es que a mí me preocupa bastante, porque hoy estamos viendo en temas de, refiero, CFE y jubilación y jubilados, pues que están congraciándose con el gobierno, no con las personas porque están aplicando a rajatabla la norma, aunque no se las estén diciendo así. Incluso he visto criterios en los que le dan la vuelta para decir, no lo puedo admitir. ¿Por qué? Pues porque ya me puso aquí el jefe, ¿no? Y pues es que seamos honestos, o sea, están buscando hueso, están buscando hueso. Si estás como candidato, estás buscando hueso. Y buscar hueso implica como, por ejemplo, yo siempre pensé como persona juzgadora en laboral. ¿Ante quién van y buscan siempre cualquier candidato? ¿A quién va y pide, a quién pide votos? Pues a los sindicatos. Los sindicatos es lo más fuerte para conseguir votos. No me imagino a los laboralistas pidiendo votos a los a los sindicatos. Y vimos a los candidatos laborales pidiéndole votos a los sindicatos del IMSS. Y vimos a los sindicatos, a los jueces, a los que iban para jueces laborales, pidiéndole votos a los textileros. O sea, y luego te llegan esos asuntos. Entonces, no podemos pensar como candidatos. No es, y se los dije hace rato, no estamos para caerle bien a la gente. ¿No? Pues ni modo, estamos para decirle no me acreditó la personalidad. Ni modo, pues no le tengo por contestar la demanda. Ay, pero es el del sindicato del IMSS. ¿Cómo me voy a meter con el sindicato del IMSS si ese, mire, así de gente me puede dar? Ese, o sea, ese es el riesgo de que una persona juzgadora piense no como persona juzgadora, sino como un candidato, ¿no? Porque la función jurisdiccional lo que nos implica es que vamos a decidir contra la popularidad. Vamos a resolver cosas que no sean populares. Eso es ser persona juzgadora. Nos guste o no nos guste, ser persona juzgadora es no ser una persona popular. Es una persona que resuelve conforme a la Constitución. Entonces, yo creo que ese es el punto. Muchas gracias, jueza. Vamos con el bloque 3. La Suprema Corte diseñó, eh, la reforma original eliminó las salas de la Suprema Corte y ahora se crean en esta reforma secciones como mecanismo para atender el rezago y la operatividad del tribunal. ¿Qué consecuencias puede tener modificar reiteradamente la estructura interna del máximo tribunal sin un diagnóstico técnico consolidado, como lo dijimos? Pues definitivamente falta de certeza jurídica. Es que están tratando a la Corte como una oficina de administrativa, o sea, como si fuera una Secretaría de Estado que pueden reorganizar conforme cambie el poder, ¿no? No olvides cambiar el cuadro de la Presidenta de la República por ahora, ¿no? O sea, eso parece ahora la Suprema Corte, que es una Secretaría de Estado del Ejecutivo en la que pueden meter mano, cambiar logos, no se están enfocando en los temas principales y reiteramos, o sea, es que el diseño que ahora están armando, ¿qué creen? Tampoco trae diagnóstico. Ahora dijeron van a no salas, dos secciones, que básicamente son las salas. Bueno, pero ahora, ¿qué quieres hacer con ellas diferente? Porque las otras no funcionaron ni eran corruptas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué diferencia vas a hacer con ellas? Nada. Vamos a dividir en penal, ni siquiera mezclaron, ni siquiera están proponiendo cambiar las materias. Hasta donde se ha mencionado en medios de comunicación, viene también por penal y civil y por laboral y administrativo. Viene primera y segunda sala, exactamente igual la integración. Entonces, ¿dónde está tu diagnóstico? ¿Cómo vas a solucionar los problemas de antes? Que habían problemas, ¿no? Y por eso eliminaste las salas. No funcionaron. Vas a volver a poner ahora secciones. ¿Cómo vas a suceder? Aquí el gran problema es que no hay diagnóstico, de nuevo, no hay diagnóstico, y lo podemos decir desde ahorita, esto va a volver a fallar porque no trae diagnóstico y no puedes hacer las cosas así. Entonces, no tenemos como que el tema de distribución de trabajos ni nada, y resulta que si no les vuelve a funcionar,
van a volver a parar el proyecto y van a decir, ahora vamos a hacer 4 salas y viene la reingeniería. Y entonces los criterios nunca salen y la gente no tiene ni idea de cuándo se les van a resolver sus asuntos, qué criterios, hay cuestiones que están detenidas en la corte y suspendidas acá porque la facultad de atracción, etcétera. Nadie lo puede resolver hasta que lo vea la corte y la corte todavía está viendo a prueba y error a ver cómo funciona. Es la corte, caramba, no podemos estar ensayo y error. Es la corte y le están tratando como una secretaría de Estado, con la foto de la presidenta dentro de las oficinas, vaya. Eso no lo sé, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No? O sea, no podemos seguir tratando a la Corte como una una Secretaría de Estado. Necesitamos un diagnóstico, no lo tenemos, y entonces las consecuencias van a ser de nuevo no tener seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica, de nuevo, la papa en la mesa está carísima. Las familias mexicanas lo están pagando carísimo. No importa cuánto le quieran echar la culpa a Trump, ni al estrecho de Hormuz, ni nada. O sea, de verdad la responsabilidad de lo que está pasando en México es de México y tenemos que asumirla como tal. Esto nos va a causar otra vez problemas en estabilidad económica. Gracias, jueza. También ahora, en este tema, la coherencia jurisprudencial depende de reglas claras de deliberación y organización interna. ¿Podría esta fragmentación afectar la seguridad jurídica y la uniformidad en la interpretación constitucional? Definitivamente, pues veamos nada más cómo ha afectado en el Pleno. Si ha afectado en la forma en que resuelven en el Pleno, va a afectar del mismo modo en que resuelven en las secciones. Y ahora que si estas secciones no funcionan y deciden volverlo a dividir, pues va a seguir afectando todo esto. O sea, necesitamos reglas claras también para deliberación e integración, para el tema de precedentes. Y no se está dando. De nueva cuenta están legislando sobre las rodillas. Por eso es que nos damos cuenta que de nuevo la intención de la justicia es lo que menos tienen. Solo es un maquillaje para poder salvar el Tratado de Libre Comercio, para tratar de salvar algunas cuestiones que están ahorita de momento, por eso todo este maquillaje, pero no hay una intención de justicia. Lo menos que les está importando son los temas de seguridad jurídica. Muchas gracias, señora jueza. Vamos a un siguiente bloque denominado proceso legislativo y deliberación democrática. La nueva reforma fue discutida y aprobada en un periodo extraordinario breve, muy breve, con mayorías legislativas ya definidas. Desde la perspectiva constitucional, ¿qué importancia tiene la deliberación amplia y pausada en reformas estructurales del Estado? Pues lo platicábamos hace ratito, que tenemos una constitución rígida, que la intención es que la constitución no debe de estar al servicio del poder. ¿Por qué? Porque si tenemos que, conforme todo lo que hemos platicado de la importancia de la Constitución, si la Constitución es para nosotros la forma en la que debemos de hacer las interpretaciones. Cada que metes una cosa a la Constitución, lo vuelves constitucional, ¿no? Y esa es la trampa, ¿no? Es un fraude a la Constitución estar diciendo, estar metiendo todo a la Constitución. No es falta de técnica legislativa. Bueno, no tienen idea de técnica legislativa, pero saben perfectamente bien que no lo tienen que hacer. Lo están haciendo porque es un fraude. Metes todo a la Constitución y entonces no hay forma de que nadie pueda atacar absolutamente nada en este sentido. Para empezar, porque también tenemos ya la reforma de que no procede el amparo contra reformas a la Constitución. ¿No? Entonces, lo que dice este grupo en el poder ahorita ya es intocable. Y si llegara a proceder, porque alguna manera no es una cuestión ahí, sino secundaria, va a llegar a dónde? Al poder judicial que está cooptado. Entonces, si nos damos cuenta, por eso estamos teniendo un déjà vu total de lo que sucedió en la reforma judicial, porque es que yo recuerdo que cuando estábamos afuera de Magdalena Michuca, unos diputados de Movimiento Ciudadano nos dijeron, eran 5 de la tarde, nos dijeron, no, yo creo que 2 días nos va a llevar esto, la discusión, y salieron a las 4 de la mañana, una cosa así. O sea, cuando pasó fue como, pero ¿cómo analizaron eso? Y después veíamos videos que estaban Cuau ¿cómo se llama? Y Sergio Mayer comiendo tacos ahí en la Magdalena Michuca. No entendieron absolutamente, es más, creo que hasta cuando les preguntaron no sabían ni qué era lo que estaban votando.
Y entonces, o sea, cuando yo les hablo de que tenemos un sistema rígido, es porque aún, y cuando yo les dije que no, yo no pido que las personas legisladoras sean personas de carrera de derecho, pues, sí pedimos que sean personas comprometidas con el país. Eso sí lo pedimos. Y además, se les paga, nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, les pagamos asesores jurídicos. ¿Qué tendría que suceder? Pues tendrían que aprovechar a estos asesores para estudiar, porque el Estado no debe de aprobar estas cosas a prisa, no debe de aprobarla con consignas nada más. Esto se debe de discutir con evidencia, se tiene que discutir con especialistas, con operadores jurídicos. Nos hacían ir, pero nada más nos hacían ir para ridiculizarnos. Todas las veces que nos tocó ir a dar la voz, nos daban 2 minutos ridículos en los que no alcanzábamos a exponer nada. Les dejábamos papeles que tiraban a la basura. Realmente nunca discutimos con, o sea, y si llevábamos evidencia, además salían con farsas políticas brutas, ¿no? De otros datos y esas cosas. Insisto, no hubo diagnóstico antes, no hubo diagnóstico ahorita, no hay evidencia, no hay especialistas, no hay operadores jurídicos que sepan de las cosas diciéndoles cómo hacer. ¿Saben que sí hay gente de derecho que les dicen cómo lo pueden hacer como ellos quieran, porque nada más están ahí, como se dice vulgarmente, besando manos, pues. No hay operadores jurídicos, no hay academia real, no hay sociedad civil, o sea, no hay nadie ahí en la deliberación de la reforma, no lo hay. Y es que pareciera aquí para ellos que deliberar una reforma solamente es un trámite, ¿no? Así como pase a la ventanilla 2 y lo siguiente. Pero esta es una garantía democrática, pero es que estas palabras, estas personas no las comprenden, es una garantía democrática. Porque esto tiene que servir también porque tenemos que detectar errores, porque si estás viendo evidencia y especialistas, ay, ¿sabes qué? Las salas no las quitamos. Y mira, incluso para el golpe de Estado las salas no hacían falta. Piénsenlo así, para el golpe de Estado las salas no hacían falta. ¿Por qué lo metieron? Lo hubieran podido detener antes y y tener menos problemas, ¿no? Entonces, si analizamos, detectamos errores, corregimos excesos, y pues evitamos que una mayoría realmente, o sea, como que tendríamos más conciencia, pero si ni siquiera leyeron y que además tenemos ya quienes dicen, porque ha sido abierto, legisladores del partido en el gobierno, que dicen, pues es que ya no leo la reforma, ya no leo la propuesta, la pongo en chat GPT y le digo que me dé un resumen. ¿No lo han dicho abiertamente? ¿Eso es deliberación amplia en una reforma? ¿No? O sea, cuando no hay deliberación, definitivamente la Constitución deja de ser una norma suprema, deja de ser un pacto, y lo único que se convierte esto es un instrumento del poder. La Constitución sin deliberación amplia, la reforma constitucional sin una deliberación amplia, no es constitución. Es un instrumento más del poder. Así lo veo yo. Soy muy ruda para hablar, pero pues así es como lo veo. Muchas gracias, señora jueza. Efectivamente, estas reformas constitucionales, lejos de deliberar, ni siquiera son leídas, como lo mencionó al final de su exposición en esta respuesta. No da tiempo ni de leer, pero bueno. No da tiempo ni de leer. En los sistemas democráticos, el equilibrio entre poderes es una garantía contra la concentración de decisiones en un solo actor político. ¿Existe el riesgo de que reformas sucesivas al Poder Judicial alteren ese equilibrio de poderes? Hmm. Ya lo alteraron, ya no existe división de poderes. Perdón, perdón por decírleselos. Ya no existe división de poderes en este país. Existen jueces independientes para los asuntos que no les resultan de interés. Sí, no están llamándole a los jueces todos los días, tampoco crean que así funciona. Hay miles de asuntos que no les son del menor interés, ¿no? Así, ay, este es un ochito, ¿no? Ya saben, un derecho de petición, pues no te va a hablar la presidenta para decirte un derecho de petición, pues no. O sea, que ahí hoy seguimos funcionando muy independientes y muy autónomos, pues sí, pero en los asuntos de peso, como algunos que ya hemos visto en la propia corte, pues ya no hay división. ¿Existe un riesgo de alterar el equilibrio entre poderes? Pues ya no hay. O sea, realmente eso fue lo que sucedió. Por eso a mí me duele tanto cuando la gente como que quiere tratar de justificar y decir que por qué están en el Poder Judicial o por qué se lanzaron para las candidaturas. No hay nada que hacer. Mira, de hecho, realmente ni siquiera necesitaban a a los jueces
y magistrados, juezas, no los necesitaban. Ya tenían todo el órgano, ya, es más, ni siquiera, ya tenían a toda la corte, porque este año ya se iba el ministro Pardo, porque ya también, ya salía. Déjenme, me acuerdo quién más se iba. Y pero Pérez de Allán también. No, Pardo, el ministro Pardo sí se iba. Pero ya les iba a quedar la corte completita para sus votos así rayados. Pero querían asegurárselo. Con que se quedaran con los ministros era suficiente, ¿no? O sea, ya todo fue también hasta un cierto tipo, punto, hasta así un cierto punto, yo creo que ya nada más fue un sentir la necesidad de poder. Si tienes poder, quieres más poder. Ya tenían a la corte. ¿No? El poder lo único que genera es ganas de más poder y te vuelve loco. Entonces, pues el poder político va a poder ahorita rediseñar una y otra vez al poder judicial, va a poder modificar ahorita 40 veces sus reglas de acceso. Vamos a poder tener 30 reformas sobre condicionar los perfiles, alterar las estructuras, definir el funcionamiento, todo. Lo cierto es que ya no vamos a poder recuperar el poder judicial hasta que no salga el partido en el poder. No importa cuántas reformas tengamos. Hasta que no salga el partido en el poder, no vamos a poder recuperar el poder judicial. Eso es así de fácil, porque no hay división de poderes ahorita. Y la división de poderes no era un tema de comodidad de las personas juzgadoras, o sea, realmente era un privilegio, y digámoslo con esa palabra, era un privilegio de las personas ciudadanas. Y pues se perdió, ¿no? Porque capturaron totalmente al poder judicial. Y ya lo estamos viendo. Y que pues quien no lo ve es porque no quiere verlo, porque no le conviene verlo, porque tiene algún privilegio que sostener. Muchísimas gracias, jueza. Ahora vamos con la carrera judicial. Este es el bloque 5. La carrera judicial ha sido históricamente un sistema escalonado basado en concursos públicos, evaluaciones técnicas y experiencia acumulada. Secretarios y actuarios no solo realizan funciones operativas, sino que constituyen la base técnica sobre la que construyen sentencias y precedentes. Sin embargo, el nuevo modelo electoral desplaza el esquema tradicional de ascenso por méritos y lo sustituye por un sistema donde el acceso al cargo depende de procesos electorales y filtros políticos. Desde su perspectiva, ¿puede sobrevivir una verdadera carrera judicial en un modelo donde el acceso y permanencia de jueces y magistrados ya no dependen exclusivamente del mérito técnico y la trayectoria profesional, sino de procesos electorales y decisiones políticas previas? Pues a ver, la carrera judicial, si la vemos desde la oficialía, las actuarías y las secretarías, hasta ahí se va a acabar la carrera judicial. Pero si tú dices, es que yo soy oficial, ya empecé la carrera judicial y yo quiero irme ya directamente a la boleta, pues tienes que pasar un filtro político. Y miren, antes fue los acordeones, que además, o sea, los acordeones fue una cosa muy cínica, ya se saben el caminito, ya saben con quién tienen que hablar, incluso ya saben quiénes los traicionaron, porque saben que hubo gente que pagó acordeones y que al final no salieron en los acordeones. Y luego andaban viendo que en dónde denunciaban. Por favor, eso era un fraude, ¿cómo vas a denunciar? ¿No? Pero ya saben con quién vas y con quién no vas, porque ya se sabe hoy cómo se puede ser juez. Se sabe perfectamente bien a quién le tienes que ir a darle la paga, que en algunos lugares era de 500,000, en otros le daban 1,000,000. Entonces, la carrera judicial va a quedar en la oficialía, en la actuaría y en la secretaría. Pero si tú quieres llegar a ser una persona juzgadora, la carrera judicial no tiene nada que ver con eso. La carrera judicial no tiene nada que ver con la carrera, la carrera judicial no va a tener nada que ver con ser persona juzgadora. O sea, y van a mantenerlo y van a sobrevivir al discurso y van a decir, ay, sí, sí llegó gente de carrera. Pero pues para ser honestos, en los hechos sí, digo, en el discurso lo van a mantener, pero en el mérito como tal me parece que no. ¿Qué es es que además, ¿qué es la carrera judicial? Fíjense que la materia laboral eh, permitió el acceso a personas de fuera de la institución, porque además se decía, pues que entren las personas de las juntas, que son las que les saben a laboral. Y yo, por ejemplo, he visto que tengo muchos problemas en el juzgado y lo digo con todo respeto y cariño a mi gente bonita, pero les he dicho que yo quiero hacer un viernes de locos. ¿Se han visto esa película de Lindsay Lohan, que se cambia del cuerpo con su mamá? Porque resulta que mis secretarios nunca fueron actuarios. Mis secretarios no fueron oficiales. Y mis actuarios, pues no tampoco fueron oficiales. Entonces, aquí llegaron y como se plantaron, ¿me explico? Entonces,
los secretarios, las secretarías de instrucción, no piden cosas a actuaría y actuaría les dice, sí, no se puede, eso no existe, porque nunca fueron actuarios. Y yo luego les digo, es que cambien tantito su chip. O sea, ustedes secretarios vuélvanse actuarios un día y ustedes actuarios vuélvanse secretarios, porque ninguno son malos, solamente que ninguno tiene la perspectiva de lo que implica cada una de las chambas, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a los tribunales laborales, lo que sí se podía ver claramente de diferencia, y llegaron perfiles bien técnicos y bien importantísimos. Eso aquí sí tengo que decir que en materia laboral tengo compañeras que llegaron de junta, que fueron juezas brillantísimas, ya salieron, pero lo que yo puedo decirles que vi que les costó muchísimo trabajo, aun cuando venían de junta y tenían una carrera, si no era una carrera judicial, era una carrera en las juntas, eh, les costaba mucho trabajo el entender toda esta dinámica de cómo trabaja un oficial, qué hace una persona secretaria, cuál es la dinámica de un proyecto. No habían, las sentencias como tal sacaban laudos, pero una sentencia judicial es muy diferente que un laudo. Véanlas. Van a decir, no, claro, son la misma cosa. Vean ahora cómo valoramos pruebas. Vean ahora cómo hacemos las cosas. Entonces, la carrera judicial te da todo este bagaje. ¿Quiere decir que la carrera judicial nos hace personas que no nos vamos a equivocar jamás, nunca mente? No, no quiere decir eso, pero sí les puedo decir una cosa, que detectamos nuestros errores y buscamos la forma de solucionarlo porque también sabemos cómo se pueden solucionar. Digo, porque la perfección no existe, me parece que no existe la perfección, pero puedo verlo por ahí que la carrera judicial nos da este bagaje para poder solucionar problemas. Y he visto, porque ya he visto criterios de los nuevos jueces, que ni siquiera se dan cuenta de lo que hicieron, porque como no conocen absolutamente nada, no se dan cuenta de sus errores. No se dan cuenta de sus, no se dan cuenta ni dimensionan lo que hicieron. Una jueza desechó porque era un tema de conocimiento previo de otro tribunal. No desechas, mana, porque con eso ya mataste el asunto. Si quieres, se lo reenvías así, un tema de un retorno por conocimiento previo. ¿De dónde un desechamiento? Y mató el asunto. Y la mujer durmió tranquila, pues porque no supo lo que hizo. Para mí eso es un tema muy grave y eso es totalmente falta de carrera judicial. Entonces, ¿puede sobrevivir una carrera judicial en un modelo electoral? Pues no, porque nos vamos a quedar en secretarios. Para ser jueces ya sabemos que hay que comprar ya no el acordeón, pero sí entrar en el filtro, porque ya sabemos que así funciona. O sea, que no nos vengan con que ya cambiaron del sistema anterior ahorita. No, saben que ahí, entonces se va, la carrera judicial sobrevive, pero hasta esta parte, hasta secretarías. Y por otro lado, les tengo que decir también que si bien he visto secretarias y secretarios que han dicho, no, o sea, esto lo tenemos que hacer bien porque ya nadie le entiende, también he visto la fiesta de los secretarios por otro lado, porque yo digo, ah, caray, pero si lo resolvió un secretario de carrera, que no le haya entendido el magistrado es otro tema. Pero entonces de repente también estamos viendo la fiesta de los secretarios, en donde pues ya me puedo ir a las 3 de la tarde, no hay problema, pues ni revisan si le paso todo como inoperante, no hay tema. Y todo eso demerita la carrera judicial, porque la carrera judicial es un estudio constante y permanente. Yo le digo la fiesta de los secretarios a esto, porque de verdad sí vemos que los asuntos están llegando muy mal y los leemos y son de secretarios de carrera. Entonces también digo, ¿qué pasa? ¿Y hasta dónde eso te motiva como oficial o hasta dónde te motiva para actuario de decir, pues ¿para qué le sigo echando ganas? Hay forma de que llegue, necesitas juntar 1 millón de pesos porque eres de Nuevo León, 500 si eres de Tlaxcala. Uy, ¿podré juntar el millón? Pues si no lo junto, entonces ya para qué sigo estudiando, ya me quedo aquí o me busco otra chamba. Estamos viendo mucha fuga de talentos y ustedes no me van a dejar mentir. No solamente la fuga de cerebro se dio por las personas juzgadoras, que también no todas las personas juzgadoras eran una brillantez, pues eso nos queda claro. O sea, seamos honestas y honestos, o no éramos, me voy a meter ahí, ¿no? Pero se está yendo mucho fuga de cerebros, de las personas secretarias, porque les está, pues, ¿cómo tú con un cerebro tan brillante vas a trabajar con una persona que no le está entendiendo? O sea, se imagina, o sea, ustedes lo saben como secretarios, la frustración de ver que el magistrado no le está entendiendo nada de lo que estás pasando. Entonces, creo que sí va a demeritar todo esto a la carrera, está demeritando, no creo que lo va a demeritar, creo que lo está demeritando entre que no hay esta motivación. Si se va a topar la carrera judicial a las secretarías, ya también dentro de eso, pues no existe ánimo. Entre que ya no voy a poder llegar, entre que tengo un jefe que no le entiende, entre que, ¿qué interés puedo tener? Muchos se están yendo, muchas se están yendo. Les digo, entonces la fuga de cerebros no fue de personas juzgadoras, que insisto, no todas eran brillantes, y yo nunca defendí que todas fueran brillantes y que se quedaran. Yo defendía que esto era un golpe de Estado y que no podía suceder así porque se estaban apoderando del Poder Judicial Federal.
pero sí se fueron personas brillantísimas del Poder Judicial Federal, titulares impresionantemente brillantes y se están yendo grandes secretarias y se están yendo grandes secretarios del Poder Judicial y eso nos debería de preocupar mucho. Nos estamos quedando en la lona. Gracias, gracias, jueza. Con este panorama tan oscuro para la carrera judicial, ¿qué mensaje institucional, qué mensaje nos envía o le envía a los secretarios, actuarios y demás integrantes de la carrera judicial cuando las reglas del desarrollo profesional cambian de manera tan radical en tan corto plazo? ¿Y pues, qué mensaje nos daría? Ay, la verdad es que esta te voy a decir que es la pregunta más difícil que me han hecho esta noche. La verdad es que es una de las preguntas más difíciles porque, ¿qué les puedo decir? Que es un tema de vocación y que si realmente lo sienten, yo acabo de terminar ahorita un máster y lo empecé hace año y medio, justo en todo, justo cuando perdimos, creo que al día sí, les voy a decir cuándo ingresé. Si el día 5 de noviembre estábamos en la corte, el 15 de noviembre yo estaba ingresando a hacer un máster. Acabábamos de perder. Estábamos, y me dijo un amigo juez, me dijo, ay, ya, Lucero, ¿para qué te pones a hacer eso? Ya dedícate a pintar. ¿Para qué estás estudiando un máster en razonamiento probatorio? No, es que esto ya es un tema de vocación. O sea, ya no hay incentivos externos que nos digan, échale ganas, no, no los hay. Pero si tú tienes la vocación de hacer esto, este es tu lugar, ¿no? Y si de repente este lugar ya no te permite ese crecimiento por esa vocación, pues entonces este ya no es tu lugar. Este no es solamente, no solamente nos va a expulsar porque en la reforma, el Poder Judicial no solamente nos está expulsando porque la reforma diga fecha 2027-2028. Nos está expulsando porque no sé si ustedes lo han sentido, pero a veces hay lugares en los que tú dices, yo ya no pertenezco aquí. Yo así me estoy empezando a sentir desde hace rato aquí en el Poder Judicial. Yo siento que yo ya no pertenezco aquí. Solamente cuando bajo a las salas de audiencias y estoy dictando sentencias digo, ay, esto me encanta y no lo quiero dejar. Pero lo que yo les puedo decir es que esto es un tema de vocación, que no esperen ahorita otro tipo de incentivos, que sea esto por la vocación de hacer las cosas que aman hacer. Y eso es lo único que queda para secretarías, para actuarías, para los oficiales. Si van a hacer esto, háganlo porque ustedes aman verdaderamente este trabajo y no están aquí únicamente porque habían buenos sueldos, porque además les cuento, se les ha dicho una y mil veces, empezaron con las personas juzgadoras, pero en cualquier momento les dan cuello a todos los demás. Se los hemos dicho en varias, o sea, en innumerables ocasiones. Y sí han tenido afectaciones, pero han sido mínimas y tampoco han querido ya gestionar mayores cosas, ¿no? Porque simplemente la modificación del salario que se hizo de salario base al salario, al compensatorio, estoy diciendo compensatorio, estoy bien, no sé, pero hicieron, ¿cuál, Rosa María? ¿Compensación garantizada? Compensación garantizada. Pues Sí. ya, eso para el aguinaldo ya tiene modificación. Eso para el aguinaldo ya tiene modificación para las personas de secretarias, actuarias y oficiales. O sea, sí han tenido modificaciones, sí, ¿no? Entonces, si esto es por vocación, pues hagámoslo por vocación y disfrutémoslo. Pues muchas gracias, jueza. Ya la última pregunta ya la contestó. Definitivamente la profesionalización judicial no solo impacta a quienes integran el sistema, sino la calidad de la justicia y se pierde más o sea, pierde el país cuando se debilita y se desincentiva el modelo de formación técnica y especialización que ha caracterizado a la Judicatura Federal. Ya nos contestó. Continúas, Manuel. Vamos al siguiente bloque. Impacto en el Estado de Derecho. Diversos sectores han advertido que la incertidumbre jurídica puede tener efectos económicos y sociales más amplios. ¿Cómo impacta la percepción de inestabilidad judicial en la confianza ciudadana, la inversión y la vida cotidiana de las familias mexicanas? Directamente. Y esto, insisto, la gente piensa de, ay, nada más los corrieron por privilegiados, pero pues no,
No, no, no, o sea, de verdad que la certeza jurídica, la seguridad jurídica no es un lujo de personas juzgadoras, no es tampoco un lujo de los empresarios ni de los abogados. Es lo que te permite a ti como pensionado, insisto con los pensionados porque de verdad les cortaron, acabo de ver una demanda de un pensionado de CFE, eran 81,000 pesos de pensión mensual. Ok, me van a decir, eso está muy alto, ¿no? Ok, trabajó 40 años, ganaba 81,000 pesos mensuales y se le bajaron a 31. ¿Por qué llamamos 81,000 pesos una pensión dorada de una persona que trabajó 40 años? Y que además de ahí se paga sus gastos médicos mayores, porque de ahí se los tiene que pagar porque no sales con gastos. Una vez que sales ya no tienes esas prestaciones. Entonces, la seguridad jurídica era esto que permite. ¿Por qué seguridad jurídica? Pues que ya hay cuestiones que son derechos adquiridos y que no me los van a poder quitar de manera retroactiva. Pues con todo esto no tenemos esa seguridad. Entonces es un lujo realmente de la persona, es un privilegio de las personas juzgadoras, ¿no? O sea, esto permitía a una persona saber si su pensión iba a ser respetada y atento a su pensión decir, ¿sabes qué, mijo? Sí te voy a poder pagar lo que me falta de la universidad, o sabes que sí voy a cambiar el coche. Ay, es que usted está hablando de puros lujos, jueza, de la universidad y del coche. Pues es transporte y es educación, ¿no? Como también te da certeza para saber si un contrato va a ser cumplido, si tu propiedad va a ser protegida. ¿Cuántas veces no hemos estado escuchando durante estos 8 años que la propiedad, que nadie va a poder tener más de dos casas, que te van a, que las rentas ya te las van a modificar, que después de 10 años de rentarlo ya vas a tener que entregar la casa al que lo está rentando, ¿no? Eh, pues todo eso, debes de tener también certeza de que una autoridad va a poder ser así frenada de, oye, estás violando derechos, ¿no? Pero pues cuando se estás percibiendo por la ciudadanía un poder judicial que es inestable y que es capturado, pues estamos rompiendo totalmente la confianza de la ciudadanía, ¿no? Pues las familias así como van a sentir protección, los trabajadores, pues ¿qué van a decir, no? O sea, pues ¿a dónde vamos a poder ir? Entonces, pues para mí, pues, pues la inestabilidad, es que no me acordaba de la pregunta. La inestabilidad judicial definitivamente pues pone en riesgo todo el sistema mexicano, a las familias mexicanas, todo absolutamente. Ya sé, Gracias. vámonos. De esto debería llamarse un tequila sin, ¿cómo se? Sin filtros, para que podamos, para poder quitar los dolores y las penas. Efectivamente, señora jueza. La siguiente pregunta. La justicia constitucional no solo resuelve conflictos individuales, sino que delimita el poder público. ¿Qué implica para el Estado de Derecho que el diseño del Poder Judicial de la Federación esté en constante redefinición política? Pues ya como lo señalé antes, esto es súper peligroso, porque esto implica que, o sea, el poder judicial, insisto, existe para controlar al poder. No para que el poder lo rediseñe cada vez que el poder se incomoda con sus límites. Entonces, si lo entendemos así, entendemos que esto es riesgosísimo. Para los privilegios de las personas juzgadoras, no para la ciudadanía. Así de sencillo. Ya vamos concluyendo, jueza. Las transformaciones constitucionales suelen ser evaluadas con mayor claridad con el paso del tiempo. Cuando dentro de 20 años estudie este periodo, ¿cuál cree que será el verdadero desafío que enfrentó México? ¿Democratizar la justicia o preservar el equilibrio democrático? Y esa frase, ¿será que nos toque saber nosotros en 20 años qué es lo que se dice de este momento? Pero para mí, que soy bruja y que les puedo ver el futuro, yo creo que van a decir que el reto que tuvimos ante este golpe de Estado fue preservar, buscar, porque democratizar nunca fue, porque el Poder Judicial no es democrático, porque no todo es democrático, porque no todo se tiene que decidir. Es más, si todo se tiene que decidir, ¿por qué no pusieron en votación si queríamos a Memo Ochoa o no en el Mundial? Pues me hubieran preguntado y que hubiéramos visto su propuesta de campaña, hacer círculos de lectura como las candidaturas que tuvimos, porque tengo magistradas que su propuesta de campaña fue hacer círculos de lectura con los secretarios para que tuvieran mayor conocimiento de cultura. Es que es democratizar, es que estamos viendo mal la palabra democratizar. O sea, estamos entendiendo mal democratizar. Esto no fue democratizar, esto fue destrucción y apoderamiento de uno de los poderes. Y ante eso que nos queda, pues estamos peleando, ¿no?
Todavía intentamos preservar un equilibrio democrático, que es una cosa diferente, buscar la división de poderes. Entonces, yo creo que en 20 años, van a decir, muchos, en 20 años mi sobrina va a estar teniendo 30. Y yo espero que mi sobrina lo que diga es gracias porque intentaron porque pelearon para el desafío de conservar el Estado de Derecho, de preservar este equilibrio de la división de poderes, porque por eso se peleaba, ¿no? Eso es lo que yo creo que ese va a ser el tema, ¿no? De decir, gracias porque ustedes lo hicieron y porque el desafío creo que va a seguir siendo ese. No sé en cuánto tiempo vamos a lograr salir de este bache, y menos con las reformas que salieron el día de hoy ya publicadas en el Diario Oficial. Todas las electorales nos dan a entender que todo absolutamente se lo van a volver a quedar, porque ya el domingo nos informaron que lo que está haciendo Trump es intervención extranjera porque quiere que se queden los neoliberales. Por tanto, en la Constitución dice intervención extranjera, en elecciones se anulan, y entonces todos aquellos que ganen, que no sean de Morena, pues se van a anular porque es intervención extranjera de Trump. Y además lo van a calificar los mismos magistrados a los que les acaban de regalar otro periodo más largo en el poder. Entonces, ¿qué va a pasar en 20 años? Yo creo que en 30 años me preocupa mucho lo que digan mis sobrinas y mis sobrinos y me digan, gracias porque luchaste por preservar el equilibrio. Y nuestro reto hoy, después de 20 años, sigue siendo buscar pues, el restablecimiento del Estado de Derecho, porque esa es la lucha que tiene México ahorita, recuperar el Estado de Derecho. México no tiene, no, México no es un Estado de Derecho. Hoy tienes una pensión y mañana te la quitan porque al Estado se le da la gana. Eso no es un Estado de Derecho. No es un Estado de Derecho. Gracias, señora jueza. Una pregunta directa final. La independencia judicial suele interpretarse erróneamente como un privilegio corporativo. Si tuviera que explicarle a cualquier ciudadano de a pie por qué la independencia judicial es una garantía para todas las personas y no un beneficio para jueces, ¿qué diría? Bueno, pues nos podemos regresar a Nuremberg. Hay una película, la mejor película de Nuremberg es la primerita, es de 1940. Es blanco y negro. Y se las acabo de poner a mis alumnos en la maestría y de plano me dijeron que no la aguantaban, que los nivel de argumentación estaba muy pesado y que se quedaron dormidos a los 10 minutos. Pero eso les digo que nadie va a leer nuestras sentencias porque no tenemos un problema bien grave ahorita de comunicación. O sea, y mientras hemos estado platicando, que ya llevamos como hora y media, les prometo que quienes nos están siguiendo, nos están viendo, no traen el teléfono en la mano y mientras están contestando los chats. Así pasa. Entonces, bueno, vean esa película. Está muy buena. Hay que ver esa película para entender la independencia de las personas juzgadoras. Porque el hecho de que les conté cómo la persona juzgadora estaba pegada al rey, luego la persona juzgadora tenía que hacer lo que le decía el Parlamento, luego tenía que hacer lo que decía la Constitución propiamente, así sin más. Y luego, ya que logramos entender que las personas juzgadoras no están amarradas ni a la ley, ni propiamente a la Constitución, sino que las personas juzgadoras están en este entendido de la interpretación de las disposiciones para obtener normas que sean congruentes con los derechos humanos. ¿Entendemos todo eso? Y entonces sabemos que si la persona juzgadora es impuesta porque yo te puse en ese lugar, ¿sale? Por favor político, por lo que te puse ahí, entonces tú no puedes interpretar como consideras que debería de ser lo correcto. Vas a hacerlo conforme al régimen te lo está obligando porque el régimen te puso ahí y no tienes independencia. Y ahorita lo vemos con las suspensiones de los asuntos de CFE, las están negando todas, todas. Y si por ahí hay algún juececito de carrera que dice no hay que concederla, llega al colegiado y ¡pum! Se le revocan. Y bateada completamente. Porque además ahorita la independencia, y les voy a decir una cosa, la independencia no solamente es la llamada del teléfono rojo, la independencia también llega por miedo, porque no necesariamente a todos les están hablando. Pero ¿saben cuántas juezas y jueces tienen miedo ahorita del Tribunal de Disciplina? Lo peor que nos puede pasar es que nos corran y ya nos corrieron. Aún así, hay miedo al Tribunal de Disciplina, ¿no? Y de hecho era una de las cosas que se planteaban ahorita, que al menos dijeran, pues que no íbamos a ser acosados los de carrera. Por supuesto no lo quisieron poner, fueron de las cosas que planteó Sánchez Cordero y le tumbaron la reserva, le dijeron nada, si queremos que esto no nos van a limitar con esto, que de hecho se supone que no nos podrían ni cambiar ni acosar ni nada, porque bueno.
Acosar probablemente sí, pero cambiar, porque Noroña dijo el día de la tómbola que a ninguna persona juzgadora se le podía mover del lugar porque ahí es en donde le va a tocar la elección. Entonces, bueno, entonces, pues la independencia judicial es eso, que la persona juzgadora pueda decidir libremente atendiendo no a su convicción, sino al razonamiento jurídico, a los argumentos que pueda generar en sus interpretaciones y resolver lo que sea conforme a la Constitución y a los derechos humanos. Esa es la independencia. Cuando estamos cooptados por el poder en turno, ya sea por miedo, por teléfono rojo o por cualquier situación, se acabó la independencia y no vamos a resolver a favor de las personas ciudadanas, se va a resolver a favor del Estado, de la persona o de la persona a la que te debes, pues. Ese es el gran problema para las personas ciudadanas. No era un privilegio de las personas juzgadoras. Sí, 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 me queda claro y que hoy lo hemos visto y hasta me dicen, ya ve, jueza, cómo este fulanito sí salía por su privilegio. Pues sí, ya por eso ya se cambió a Morena. Digo, ya se cambió a la parte mala de la vida. Pero entonces... eso es lo que le hemos tratado de explicar a la ciudadanía tantas veces. Y yo siempre les he dicho muy ojetamente, la verdad es que a mí me encanta pintar y yo creo que el día que me vaya yo me voy a poner aquí, yo tengo muchas ganas de poner una galería y dedicarme a pintar. O sea, jamás ha sido como que estoy preocupada porque me voy a quedar sin trabajo, estoy preocupada porque me voy a quedar sin país, porque puedo salir a pintar y a quién le voy a vender mis cuadros y en dónde voy a poner mi galería sin que me cobren el piso. Esa es la gran preocupación. Y por eso muchos no se quieren salir del Poder Judicial porque saben que aunque tengan un talento, pues vas a salir a que te cobren piso, porque también lo platicaba en uno de los chats, les decía, oigan, vi un negocio de tortillerías, ¿no? Y me ponía el magistrado, sí, pero el tema de las tortillerías es que te van a cobrar derecho de piso, gana. O sea, nos vamos a salir a trabajar y no, o sea, de muertos de hambre no vamos a estar. O sea, las personas juzgadoras a las que nos corrieron injustificadamente y nos salimos, de hambre no nos vamos a morir, tenemos un montón de capacidades, pero el tema es este, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Vas a abrir una tortillería? Porque vi que la tortillería es un gran negocio y sobre todo si pones salsas, la salsa vende mucho más. No, yo ya estuve viendo a lo de qué me voy a dedicar. Entonces estuve entre que vendo mis cuadros o me pongo una tortillería, pero no hay Estado de Derecho. ¿Se fijan que ese es el gran problema? No hay esto. Y además, si tengo una tortillería, ¿cuánto va a ingresar? Porque además, ¿cuánto le voy a tener que pagar al Seguro Social para tener inscritos a mis trabajadores a quienes no les van a dar medicinas? ¿Qué caso tiene que yo como trabajadora, digo, como empleada como dueña de la tortillería, tenga empleados a los que les voy a tener que pagar todo eso y que el instituto no les dé? O sea, todos los problemas que hay para la ciudadanía, para un local de tortillas, eso esos problemas son por la falta del Estado de Derecho. Entonces, así es como explicaría de manera más sencilla posible cómo es que la independencia judicial está afectando hoy a la ciudadanía en México. Gracias, señora jueza. Bueno, estamos por concluir y no resta más que agradecer a la señora jueza Lucero de Alba su tiempo y participación, pero antes de ello, le invitaría, si lleva gusto, emitir un mensaje de reflexión para todos los que nos escuchen y nos ven. Mm, Muchas gracias. Pues yo les invitaría a que no legitimemos estas reformas, no las legitimemos. Y me van a decir, yo no la hice, yo no la estoy legitimando porque yo no la diseñé, yo no la voté, yo no soy diputado ni senador, yo no la legitimé. Es que legitimar no significa necesariamente que hayas diseñado la reforma ni que la hayas votado. Porque legitimar la reforma lo que significa que estás contribuyendo a que la sociedad perciba como normal, como aceptable o como inevitable lo que es una ruptura institucional. Legitimamos cuando contribuimos a que la sociedad normalice un golpe de Estado, pues. Legitimamos cuando participamos sin cuestionamiento en estos mecanismos que su finalidad o su diseño se consideran, son contrarios totalmente a los principios constitucionales. O sea, legitimamos si nos lanzamos como candidatas y como candidatos. Perdónenme porque aquí sí lo tengo que decir con todas las letras. Porque en su momento para mis compañeras y compañeros de 2025 yo siempre les dije, ¿saben qué? Pues hagan lo que tengan que hacer y si se van a relanzar, háganlo.
pero no sabíamos que iban a salir los acordeones y todos los fraudes y que, ¿no? No sabíamos que se iban a prestar a todo ese engaño y es esa cosa tan fea, ¿no? Hoy creo que ya lo sabemos todos los que vamos para el 28 y quien se queda es porque ya tiene el contacto para estar en la boleta. O sea, realmente no nos hagamos. Y en su momento yo vi secretarias y secretarios a los que a los que además les veí, los vi en el Senado y después los veía con normal, legitimando diciendo, es momento de un nuevo poder judicial. Y yo, ¿qué es esto? Tengo los mensajes en los que me dicen, jueza, disculpe, esto no me representa, pero es lo que la gente quiere escuchar, pero le prometo que voy a luchar desde dentro. ¿Y sabe dónde estaba luchando desde dentro ese secretario? Desde las fotos en la corte con todas las ministras y los ministros y dentro de la Asociación de Jueces del Bienestar. Desde ahí están luchando desde dentro, que no me vengan con esas cosas, porque yo no les veo luchando desde dentro, porque a los que están yo no les veo concediendo sus pensiones para como se deberían de estar concediendo para el tema de las pensiones. Están legitimando, están normalizando un golpe de Estado. También, o sea, se legitima cuando lo están presentando esto como una mejora técnica, cuando en realidad saben que es una concentración de poder. Legitiman cuando guardan silencio frente a todos estos excesos, porque es muchísimo más cómodo adaptarse que señalarlo porque haya riesgos personales. Se legitima cuando quienes conocen el funcionamiento de las instituciones prefieren no explicar a la ciudadanía las consecuencias de lo que está ocurriendo porque tienen miedo o porque les conviene. Se legitima cuando la apariencia de normalidad está sustituyendo el debate. Cuando ya veo ahorita a los jueces otra vez haciendo de, hola, te explico lo que es el salario mínimo. No, manito, estamos en plena reforma. Hay que seguirle explicando a la gente. Pero si yo hoy te explico lo que es el salario mínimo, pues entonces pareciera que todo es normal y que todo está transcurriendo bien. Esta legitimación es bien fuerte porque les voy a decir que con el tiempo deja de discutirse si algo es correcto o no y se asume como una nueva realidad y eso es peligrosísimo que asumamos que esta es la realidad de México. Las transformaciones más profundas de la democracia rara vez se consolidan solo por la fuerza del sistema, del régimen. ¿Saben con qué se consolida? Se consolida cuando quienes podían y sabían que tenían que cuestionarla, la aceptan, la justifican y la normalizan. Es ahí cuando se da la transformación, no cuando la hizo el régimen, sino cuando nosotros la legitimamos. Pero eso de verdad es que eh, yo ingresé a una carrera judicial que me enseñó que de verdad que nuestra función era proteger derechos humanos, defender la Constitución y actuar como contrapeso frente al poder. Eh, Por eso para muchas personas como quien habla con ustedes hoy, pues el problema en verdad nunca fue perder mi cargo, porque de verdad que los cargos siempre los entendí como temporales, o sea, yo entré de secretaria una vez aquí, entré de secretaria otra vez allá. El problema es pertenecer ahorita a un sistema que nos exige renunciar a nuestros principios, a quedarnos callados como personas juzgadoras y guardianes de la Constitución porque protestamos guardar la Constitución y que hoy te quedes callado frente a las violaciones a la Constitución, que hoy te quedes callado frente a todas las, estás validando. Tú crees que no pasa nada, que solamente estás como juez y que además sigues haciendo tu trabajo bien, pero con todo esto estás normalizando un régimen, no solamente en el Poder Judicial, estás validando la prisión preventiva oficiosa, aunque seas laboralista, ¿eh? Estás validando el tema de la prisión preventiva oficiosa que ya dijo la Corte Interamericana que está mal. ¿No? Estás validando, ¿sabes qué? Los temas de las desapariciones forzadas, que no se está dando dinero ahí. Estás validando todos los problemas que tenemos con pensiones, todos los problemas que tenemos de seguridad pública. Estás validando, es más, les voy a mandar la misma camiseta que estaba regalando el senador del PAN. Eso es lo que están validando cuando están legitimando todo esto y saben que está mal. Ay, Lucero, ¿entiendes que tengo 3 hijos? Pongan una tortillería y sacan más. Es más, con 3 tortillerías sacan lo de juez. Ganan más las tortillerías que un nombramiento de juez. Y más ahorita que además nos han rasurado el sueldo brutalmente. Con eso yo quedo. Quizá creo que ya la institución está dejando de ser un lugar que para nosotros nos daba casa y nos daba lugar pues para seguir siendo contentos con nuestra vocación, ¿no? Entonces, perdón por mi pasión y por ser tan directa, pero a veces también aprovecho para decirles a todos que nos ha dolido mucho las traiciones de todas las personas que nos han traicionado. Ha sido realmente doloroso
ver a quienes estaban con la bandera desgarrándose afuera del Senado, cómo verlos hoy, cómo legitiman no solo la reforma judicial, legitiman a un régimen que está violando derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, señora jueza. Esta noche hemos hablado de reformas constitucionales, diseño institucional, carrera judicial, independencia y Estado de Derecho. Pero en realidad hemos hablado de algo mucho más profundo. Hemos hablado de los límites del poder, porque toda constitución democrática existe para responder una pregunta esencial. ¿Quién controla a quien ejerce autoridad? Y la respuesta histórica de las democracias constitucionales ha sido siempre la misma. Las instituciones, las reglas, los contrapesos y la independencia de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la Constitución, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. A lo largo de esta conversación, quedó claro que las transformaciones institucionales pueden adoptar múltiples formas. Pueden modificar estructuras, pueden modificar procedimientos, pueden modificar mecanismos de acceso a los cargos públicos. Lo que no deben modificar son los principios que justifican la existencia misma de la función jurisdiccional: la independencia, la imparcialidad, la competencia técnica, la protección de los derechos fundamentales, porque esos principios no pertenecen a los jueces, no pertenecen a los tribunales y tampoco pertenecen a una generación específica de servidores públicos, pertenecen a la sociedad. La independencia judicial no es una garantía para quien juzgue, es una garantía para quien algún día necesita ser juzgado conforme a derecho. Y esa diferencia es fundamental. Los países no pierden el Estado de Derecho de manera repentina, lo pierden gradualmente, cuando dejan de valorar las instituciones que fueron creadas para limitar el ejercicio del poder. Por eso la discusión pública sobre la justicia exige profundidad, exige responsabilidad y exige la capacidad de distinguir entre la crítica legítima y la erosión de los principios que sostienen una democracia constitucional. Desde este Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, seguiremos promoviendo espacios donde las ideas puedan discutirse con libertad, rigor y seriedad, porque las instituciones sólidas no temen al debate, lo necesitan. Agradecemos profundamente a la jueza Lucero de Alba Peña por su generosidad intelectual, por la claridad de sus reflexiones y por contribuir a una conversación indispensable para comprender el momento histórico que vive nuestro país. Y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y a quienes integran la judicatura, a quienes ejercen la abogacía y a quienes desde cualquier espacio de la sociedad entienden que la justicia no es un asunto exclusivo de los tribunales, sino una condición indispensable para la libertad. Esto fue el Colegio Sin Filtros. Muchas gracias.